A ustedes les consta que yo he sido muy hocicón y que he dicho que la 4T no me gusta. No me gusta y no me termina de gustar. Pero parece ser que alguien acusó de recibido y entonces va a pretender cerrarme el pico, el hocico. O bueno, lo voy a intentar. Y en una de esas hasta lo logra. Ay, no es cierto. Ricardo Monreal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Errar es de humanos, corregir es política y sí le podemos cerrar el hocico. Eso es algo que mucha gente sí quiere ver. La verdad es que la 4T es un movimiento social muy fuerte. Y sí hay diferencias, hay gente que no la quiere, que no coincide con la forma de gobernar, que no coincide con el presidente López Obrador, pero no todos pensamos lo mismo y somos un universo distinto. Yo soy diferente, en el sentido de tener mi propia autonomía, mi propio carácter, mi propia idea, mis propias causas, que no abandono. En eso sí te concedo la razón. Y además a mí me queda muy clara una cosa que he aprendido entre la gente. Y prendió y funcionó, y tan es así que están ahorita en la parte de arriba. La 4T es una idea. Y a la gente le gustan las ideas. Les gusta precisamente tener una narrativa que coincida. Y ahí sí no lo puedo negar. No me gustará el presidente, pero el presidente ha sido muy efectivo en colocar su idea, en comunicar su idea con la banda. ¿Qué está haciendo Ricardo Monreal para que entonces su idea, coincidente con la 4T, pegue en la banda? El presidente formó un movimiento social desde hace varios años. Y el presidente encabezaba causas. Y en efecto la gente coincide con las causas. El presidente llevó a la narrativa causas. Ahora gobierna con causas. Y la política social, creo, es la más exitosa, por lo que mucha gente, millones, confían en él. Y su narrativa es todos los días, rectificar, generar, encasillar o bien generar condiciones propicias del enfrentamiento, de la polarización y del discurso distinto. Nosotros estamos provocando también un movimiento social en el que se basa fundamentalmente la reconciliación. A mí no me gusta el encono, no me gusta el golpe cotidiano, no me gusta la polarización. Creo que las sociedades podemos llegar al mismo puerto con consensos, con acuerdos, con respeto, con conciliación. Ese es mi punto de vista y esa es mi propuesta para lograr que un México mejor, que un México progresista, que un México justo se imponga frente a las características de golpeteo permanente. Y ahí es entonces donde yo no entiendo. ¿Cómo le va a hacer Ricardo Monreal para pasar del encono y de la polarización a la reconciliación y a todos el amaos los unos a los otros? A ver. No, hay que convocar a todos en un gran pacto social, a los intelectuales, a los empresarios, a los universitarios, a la clase media, que a la clase media de la que formamos parte tú y yo, la empujemos a construir un nivel de vida, así como lo dice su propio estatus, clase media, para poder generar condiciones de mayor igualdad y equidad. Sí se puede. La reconciliación sí es posible, no es nuevo ni lo estoy inventando. Hay episodios históricos donde son indispensables para poder transitar hacia mejores niveles de desarrollo en cualquier pueblo, en cualquier sociedad, en cualquier estado. Sí es posible. Porque si ha habido un grupo que ha sido golpeado por la actual presidencia o la narrativa presidencial, ha sido precisamente la clase media. Sí. O sea, los hocicones como nosotros que nos la pasamos a jode que las cosas van mal. Sí. ¿Cómo le va a hacer Ricardo para reconciliar a esa banda que han sido golpeados una y otra vez? No solamente de manera verbal o a través del púlpito mañanero, sino también económicamente y en el tema de seguridad. No solo, la clase media tiene que desempeñar un papel fundamental en toda transición política. Estamos en una transición política. No debemos satanizarla. Debemos generar condiciones para que la clase media se consolide y logre un equilibrio de ingresos en materia de salarios, en materia de negocios, en materia de microindustrias o pequeñas empresas. Sí se puede. El Estado, el gobierno tiene que respaldar la clase media y formar más clase media. En la medida en que formes, empujes, protejas, promuevas más clase media, tienes estados más justos, menos desiguales, donde las proporciones son infinitamente feas,
o son totalmente inconcebibles, unos muy, muy ricos y unos muy, muy pobres. Eso hay que atemperarlo, hay que acudir a la clase media, hay que fortalecer a la clase media, hay que incentivar a la clase media y hay que darle los elementos y los instrumentos económicos, jurídicos y políticos de tal suerte que se desarrolle una clase media poderosa en el país. Le hace falta al país una clase media poderosa, impulsada, respaldada por el Estado y por el gobierno. Y bueno, ahí es donde empieza pues la materia. Yo creo que si hay alguien a quien no puede negar su origen, pues obviamente es Ricardo Monreal. Y bueno, para bien o para mal, pues obviamente por haber sido vecinos, tú ella en Zacatecas y nosotros aquí en Aguascalientes, pues algo conocemos. A ver, vamos a empezar. ¿No extrañas la piedra que tenían allí en el mercado? Sí, a ver. Claro, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. A ver, ¿qué era? Y por ejemplo, si ahorita te pusiera yo a hacer un chocote, ¿saldría igual de chingón? ¿No? Sí, y una agua fresca muy buena, y un chocomil muy bueno, porque nosotros vendíamos agua fresca. Por eso es importante decirte que ahora hay la posibilidad de que uno de abajo pueda estar arriba, que no es tan fácil llegar a los extremos de lograr con la cultura del esfuerzo transformar. Yo vendía agua fresca, vendía en el tianguis, vendía frijol, elotes, tunas, porque de ahí sostuve mis estudios. Éramos 14 de familia y todos teníamos que trabajar para poder generar las condiciones de estudio, si no, no hubiéramos estudiado. Entonces venimos desde mero abajo y no se me olvida hacer agua fresca y hacer chocomiles a los que se dedicaba mi esposa a un lado del puesto. Exactamente. Ahora, es una historia, a mí me gusta esa narrativa. O sea, Ricardo Monreal viene de hacer aguas frescas y tu esposa hacía chocomiles. Ahí se conocieron, fíjense. Así nos conocimos. Ese origen que dices que no olvidas es precisamente con el que batallan millones de mexicanos todos los mendigos días. Sí. ¿Qué clase de mensaje le puede dar Ricardo Monreal a toda esa banda que está batallando horriblemente para poder salir adelante, así como tú? Porque no podemos decir que tú estás así como que, ay, pobrecito Ricardo. Pues no. Que se puede salir adelante y que mi propósito es que el ejemplo nuestro pueda ser copiado y aplicado en millones de familias, de que sí hay posibilidades de soñar y de cumplir tus sueños, de que sí hay forma de salir de la pobreza luchando, pero requieres a un Estado benefactor, a un Estado que te eche la mano, a un Estado que te ayude a emparejarte y que te genere políticas públicas que te impulsen, te apoyen y te respalden con financiamientos, con apertura, con desregulación, con todo este tipo de instrumentos jurídicos indispensables para abrir una nueva empresa, un comercio o atender determinadas funciones alrededor del comercio, de la empresa o de la industria que se aplique en tu estado o en tu municipio. Y de ahí nos vamos a brincar a otro tema, sí, disímbolo, pero conectado con ese tema. Yo he dicho en este espacio que a México le urge, pero en una reforma sendaria, si tú quieres. Porque el sistema como está en este momento ya es prácticamente insostenible. ¿A qué me refiero específicamente? Programas que les llaman algunos asistencialistas, pero que son necesarios, como por ejemplo el tema de las pensiones, y sobre todo la pensión universal, que se va a querer incrementar. Hay que decirlo. Entre ese sistema y el otro sistema, que es justamente el de los ex trabajadores de las áreas oficiales o federalizadas, pues ya es insostenible. Para el próximo año, tu presidente lo va a incrementar de manera de que le va a costar más del 6% del Producto Interno Bruto. No sé, a lo mejor yo estoy exagerando, pero yo sostengo que es insostenible. La política social... ¿Tú qué ofrecerías? Mira, la política social es el signo, quizá el ícono más importante de este gobierno. Sin duda. Sin duda. Y yo creo que eso es lo que lo mantiene al presidente en altos niveles de aceptación. Sin duda, pues sí, así. En los sectores más desprotegidos. Y en efecto, hay una presión muy fuerte con el ingreso, porque el ingreso es el mismo y las carencias o dificultades o necesidades públicas crecen enormemente en infraestructura, en empleos, en salarios, en pensiones.
en una serie de dificultades que tendremos en los próximos 5 o 10 años, muy fuertes, y que la presión contra el gasto es también formidable. En efecto, va a crecer, porque constitucionalmente, ahora que modificamos el cuarto constitucional, cada año debe de incrementarse o al menos no disminuirse. Si en este momento son 600,000 millones de pesos aplicables a política social, algún rubro tienes que descuidar, porque es el mismo ingreso, al menos que generes una política fiscal nueva, en efecto, una reforma integral progresiva. Sí. Pero esa reforma progresiva tendrá que ser también más impuestos, y más impuestos a los sectores que más ganan. Esa es la política fiscal progresiva que se está aplicando en todo el mundo, que vas a tener que generar impuestos a la riqueza, impuestos a la utilidad, impuestos a los que ganan más, para que contribuyen a la sociedad donde están habitando. Es un problema serio. Yo digo que el presidente ahí debió haber hecho la reforma fiscal el primer año. Ahora cuando tenía todas las herramientas. Y el poder. Pues sí. Y la popularidad. Luego hay quienes acusan a Peña Nieto de que estaba bien, güey, pero la realidad es que él sí lo hizo y el presidente hizo reformas estructurales en el segundo año, en su mejor momento, y después vino un desgaste normal. Pero el presidente ya en estas alturas, a 1 año y medio de la elección, no va a poder hacer nada. Imposible. Ya no puede haber una reforma fiscal. Las reformas fiscales son al inicio de cada sexenio, que el presidente tiene toda la legitimidad y toda la fuerza para hacerlo. Ahora se ha pasado ese momento, pero sí es indispensable la reforma fiscal, porque tendremos problemas con el ingreso. ¿Qué quiero decir? Que no va a ser suficiente lo que pagamos de impuestos para destinarlo a las políticas públicas, dado que política social, que anteriormente no se manejaba, hoy se lleva un porcentaje muy alto y será creciente cada año, pero también las pensiones serán crecientes, porque cada año hay más trabajadores que se jubilan, se retiran, y tienes que pagarles su pensión y su retiro, y su promedio de vida ha crecido. Esto genera una mayor dificultad en el ingreso del Estado para satisfacer solo esas necesidades, que son millones los que se retiran cada año. Para el 2024 van a ser 2 billones de pesos los que se van a destinar nada más al tema de las pensiones. Es los estudios actuariales, las reservas técnicas en materia actuarial. Es lamentable. En todos los sistemas de pensiones traemos dificultades. No hay Estado que se salve, la Federación no se salva, Pemex no se salva, CFE no se salva, IMSS no se salva. O sea, tenemos problemas severos con el fondo de pensiones, y en efecto no lo estamos atendiendo, porque la pirámide poblacional, que era con una base fundamental de jóvenes, se está revirtiendo, y vamos a tener ahora más viejos en próximos 10, 20 años, y la pirámide juvenil se invirtió. Es decir, serán muy pocos los jóvenes que sostengan a los viejos o a la gente que esté retirada. Va a reinvertirse, va a generar un problema severo en materia de pensiones en los próximos 10 años. Exactamente. Y entenderás entonces por qué la pregunta, porque al final del día el problema sistémico de México no radica necesariamente en la polarización o en la falta de seguridad. No. O sea, hay que decirlo. O sea, aunque hemos visto niveles de violencia increíbles, no es el verdadero problema. El problema está en la disponibilidad del dinero. Sí. Por eso te estoy fastidiando con esa parte. Y es un buen tema, pero es un tema muy álgido, es un tema muy difícil de resolver, y es un tema que nos va a ahogar pronto, en los próximos años, si no resolvemos el tema fiscal, si no hay una reforma fiscal integral que empiece a atenuar los efectos perniciosos que tendremos en pocos años. Ahí sí me mataste el gallo en la mano. Mira, sí hay quienes piensan en la 4T, hazme el frego, por favor. Bueno, está bien. Ahí sí, me queda claro que te queda claro. Ahora, un problema que hasta cierto punto no es tanto problema. O sea, entiendo perfectamente que los niveles de violencia, vamos a tener que hablar de la violencia en México, se han incrementado en números que los medios de comunicación hacemos un mendigo tango en ese sentido. O sea, sí, los homicidios se han incrementado de manera
tremenda. Y los eventos de violencia se han hecho más crudos. Pero todavía no llegamos, nos falta poquito para llegar a un nivel de colombianización con el cual hemos estado los medios a mame y mame y mame, perdón por mi francés, pero pues así soy. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Porque, a ver, la política de abrazos y no balazos la entiendo conceptualmente, o sea, sí, lo entiendo perfectamente, pero pareciera que eso ha alimentado a los grupos del crimen organizado para ampliar su penetración. Sí. Y tú eres de un estado en donde la cosa se está poniendo horrible porque se las heredaron. Sí, mira, el tema, has tocado los dos temas principales para mí. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad, yo obviamente planteo una revisión a todo el plan de seguridad. Una filosofía que descansa en este humanismo de abrazos no balazos frente a la barbarie de los grupos del crimen organizado tiene que revisarse. Pero yo soy de los que piensa que tiene solución. El combate a la delincuencia, menos mal, el combate al crimen organizado se puede llevar a cabo. Otros países han estado en condiciones como la nuestra y han logrado pacificar al país. Estamos en un mal momento en México y no es Zacatecas mi estado, no, es el país, que es lo que yo concibo. El Plan Nacional de Seguridad lo llevan a cabo las Fuerzas Armadas en coordinación con la Guardia Nacional y con las policías estatales y municipales. Las policías municipales son las más fácilmente cooptables por el crimen organizado. Las policías estatales lamentablemente están también penetradas por la delincuencia, en la complicidad, en la connivencia, son muy fácilmente cooptables. Te quedan las fuerzas federales que también son cooptables, pero el crimen organizado sí ha avanzado territorialmente en materia de delitos, ya no tanto el secuestro, que sí en efecto ha disminuido, pero la extorsión ha incrementado a pasos impresionantes. La extorsión de compra de piso, de pago de impuestos, paralelamente se está generando un estado ilegal en torno al crimen organizado que hace las funciones de un estado institucional, que cobra impuestos, que protege, que da seguridad, que genera condiciones de desventaja a los ciudadanos. Eso se tiene que combatir frontalmente y se puede hacer con coordinación y con una estrategia distinta de seguridad. Sí se puede hacer y tendrán los próximos años que aplicarse. El Estado no puede seguir avanzando otorgándole más territorio y más facultades ilegales al crimen organizado para que éste haga de las suyas y altere la vida en sociedad y la convivencia social comunitaria. Sí hay forma y sí se puede lograr rescatar, recuperar la paz social de México. No va a ser fácil, lo aclaro. Va a tardar años, pero tenemos que iniciar por recuperar espacios perdidos o espacios que cedimos a la delincuencia organizada. Ya, déjame fastidiarte. ¿A través del ejército o a través de fuerzas coordinadas por los civiles? No, yo creo que es una combinación en este momento, dado que constitucionalmente las Fuerzas Armadas pueden contribuir a labores de seguridad pública hasta el 24, hasta el 28, con la nueva disposición del transitorio, pero hay que preparar ya, en este momento, la fuerza civil. Yo prefiero la fuerza civil preparada, capacitada, con disciplina civil de élite, pero yo sí creo en eso. Creo que el ejército después del 28 tiene que irse retirando a los cuarteles y tenemos que ir formando desde ahora policía civil capaz, científica, que sea una policía de élite en beneficio de la paz social. Habrá que ver nomás que haya lana para eso, ¿verdad? Sí, bueno, el problema es lo mismo, el ingreso. Es lo mismo. Porque el dinero que le destinas a política social, que me parece bien, tienes que también ver este tipo de políticas públicas que son urgentes y que son exigencias ciudadanas, la seguridad, donde tienes que meter recursos, seguridad, instrumentos, capacitación, pero también equipamiento de las policías, porque se enfrentan en desventaja con armas y con equipo mucho más
mucho más deplorable que el que trae el crimen organizado. El crimen organizado trae equipos más sofisticados en materia de armamento que los propios soldados, fuerzas militares o fuerzas civiles en los estados y los municipios. O sea, sí se requiere invertir una cantidad importante en seguridad pública, pero volvemos a lo mismo. El ingreso, los impuestos que pagamos no son suficientes para cubrir todas las necesidades públicas. Ya lo estamos viendo y los próximos años se va a agudizar. Se va a agudizar porque tenemos problemas de mantenimiento de la infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, demandas de los trabajadores, demandas de los sindicatos, mantenimiento del país, aeropuertos. Es decir, tenemos una inmensa gama de problemas que se van a ir acumulando y que tenemos que darle soluciones en el próximo tiempo. Sí. Esta chulada de muchacho que ustedes están escuchando y que dices, no, sí se la compro, tiene un pequeño problema. Su partido. Pero a ver, no he visto desde el punto de vista de los conservadores como nosotros, que somos una mendiga lacra. No, yo me refiero a tu propio partido. En resumen, a ver, Ricardo, ¿de verdad crees que Morena te va a dejar llegar? Mira, no es fácil porque obviamente yo soy un hombre que surge en el movimiento, fundé Morena, pero no soy radical, no creo en los extremos políticos, soy un hombre que tiende a la conciliación y que finalmente será la única. No sé si el año que entra, no sé si en 10, no sé si en 20, pero no hay nación que aguante la confrontación, no lo hay. Y eso a mí me preocupa en lo personal. No sé si Morena me vaya a apoyar porque la voz del presidente es muy fuerte, y hay un sector prácticamente de seguidor permanente del presidente, haga lo que haga, diga lo que diga. O sea, lo siguen, y los que tenemos una diferente opinión en algunas políticas públicas en razón de respaldar y apoyar la transición política, no les parece bien. Tiene que ser lo que él dice. Y yo digo que los seres humanos tenemos debilidades, tenemos errores, y por eso hay que escuchar, enmendar y corregir. Yo soy así, soy una gente que quiere al presidente, que he seguido al presidente durante 25 años, pero tengo mi criterio propio, tengo mi autonomía y actúo con racionalidad política, no con incondicionalidad ofensiva. No lo hago así, sino que me he formado 42 años en el sector público y creo que México necesita tener en la transición política serenidad, prudencia y actuar de manera muy sensata en lo que está pasando en el país. Es un gran país el nuestro y tenemos que conducirlo de manera correcta en esta etapa tan complicada, tan polarizada, con tanto rencor social que a nadie conviene. A ver, eso lo está diciendo el Ricardo Monreal del 2023. ¿Qué le dirías tú, en todo caso, al Monreal de 1998? Lo mismo. ¿Sí? El 98 yo lo eché. Ese Ricardo reventó al PRI de Zacatecas, sí, y le dio la voltereta. Pero lo vi, lo reventé porque se negaron a democratizar al partido. Lo reventé porque negaron mi posibilidad de participar. Lo reventé porque me cerraron las puertas en el partido de participar. Siquiera de participar, aunque sin saber los resultados finales. Lo reventé porque se negó a la democracia. Obviamente no solo yo, sino los zacatecanos y un pensamiento político muy fuerte, progresista. Yo te diría que puede suceder lo mismo con Morena, sí. Si Morena se niega a democratizarse, si Morena recurre a viejas prácticas que nosotros combatimos, si Morena se aferra a imponer, va a haber problemas. Y obviamente ya no tengo la misma fuerza o energía, ahora soy más ponderado por los años, en aquel tiempo tenía 37 años, pero sí tengo la misma convicción, tengo el mismo espíritu, tengo la misma actitud y los mismos ideales. No tengo la juventud de aquel momento, pero estoy dispuesto a jugar un papel
preponderante en la vida del México moderno, siempre y cuando las condiciones se presten. Pero yo creo que no está todo escrito. Luis, hay todavía una coyuntura que todavía no se resuelve. Hay escenarios que aún no se descifran en los próximos meses. Lo está diciendo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Así es. Y ya no es el vendedor de frijol de aquel tiempo. No. Una aproximación tantito de esa probadita que nos acabas de dar de posible, no rompimiento, pero por lo menos sí de zarandear al partido. Si no hay democracia, no es cualquier cosa. No me da la impresión de así como que... No, ande, güey. no, voy a actuar con mucha sensatez. ¿De veras? De veras. Ok. Y con mucha convicción. Te di un apunte que es una definición política y lo voy a cumplir. Yo soy un hombre de ideales, de causas. Por eso también soy combatido por compañeros míos de Morena y combatido hasta con insultos, descalificaciones, por pensar como pienso. Y no me voy a declinar, no voy a claudicar en mis ideales y en mis causas, y voy a resistir hasta el final, resistir para avanzar. Dentro o fuera de Morena. Eso después te lo digo. No, ahora estoy en Morena y ya veremos. Bien. Ricardo, de verdad te agradezco mucho, hombre. Qué bárbaro. Ahora sí. Sigo pensando que la 4T es algo raro, pero... No. Pero, o sea, es más rara la 4T porque tiene personajes como Ricardo, es la verdad. O sea, porque a pesar de que pareciera que son antidemocracia, pues no tanto. Saludos. Suerte, Luis. Híjole. Estuvo muy bueno. Sí.